Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí seguimos con el estudio que hemos empezado hace unos días atrás sobre el movimiento adventista y lo hemos titulado El Adventismo del Séptimo Día, una exposición crítica de un sistema de error histórico y teológico. La proliferación de movimientos y sistemas de creencias que reivindican la autoridad cristiana mientras que simultáneamente distorsionan o socavan los pilares fundamentales del Evangelio bíblico exige una vigilancia académica teológica continua. El silencio en este contexto sería poco bondadoso y censurable. En este estudio o en esta serie que vamos a estar haciendo, se inscribe en esa tradición de crítica honesta. Y es lo que vamos a hacer con el adventismo del séptimo día. Estaremos enfocándonos en el sistema doctrinal y la trayectoria histórica del adventismo del séptimo día. Una organización, porque no podemos llamarla iglesia, que se caracterizó por sus mentiras, distorsiones y manipulación de las Sagradas Escrituras. La necesidad de este escrutinio surge de una profunda convicción personal, bíblica, teológica e histórica, que el adventismo del séptimo día es una distorsión de la doctrina ortodoxa cristiana que ha sido predicada, enseñada por la Iglesia por 2000 años. El adventismo del séptimo día en su formación tradicional es, a pesar de la sinceridad de muchos de sus adherentes, un sistema de error histórico y teológico. Vuelvo a repetirlo. Este estudio no está para juzgar, criticar a las personas que creen en el adventismo, sino es un estudio que se enfocará en refutar el sistema doctrinal adventista. El adventismo del séptimo día es un sistema de error histórico y teológico. El análisis que presentaremos y que hemos estado presentando tiene como propósito someter a una evaluación rigurosa los principales pilares de la fe de los adventistas, con la intención de demostrar que si estos pilares caen, todo lo demás debe de caer. La Iglesia adventista, como un sistema de error histórico, teológico, que extravía a las personas honestas. Esto es lo que provoca el adventismo. El adventismo provoca que personas honestas, sinceras, que aman a Dios, que desean hacer la voluntad de Dios, se extravíen. Hi. Hey, they told me to leave it down. Oh, okay. Thank you. You as well. Thank you. Como ya saben, pues, yo como pastor tengo un trabajo secular con el cual sostengo a mi familia y es el medio por el cual Dios provee para mi persona y mi familia. Gloria a Dios. Estaba diciendo que el sistema adventista, la doctrina adventista, desvía a personas honestas, personas sinceras, personas que aman a Dios, que quieren agradar a Dios. Desvía a estas personas, haciéndoles creer en un sistema de error histórico y teológico. El sistema adventista, lo vuelvo a repetir por cuarta vez ya, es un sistema de error, de desvío, tanto histórico como teológico. Food delivery? Yes.
Right here. Yo. Bueno, vamos a seguir con la ayuda de Dios. La justificación de esta exposición, como ya lo dije, se fundamenta, hermanos amados, en una crítica en la naturaleza misma de las doctrinas adventistas. El adventismo del séptimo día no solo presenta una hermenéutica que difiere de la ortodoxia cristiana histórica, sino que construye su identidad y misión sobre una base que, según la evidencia bíblica y el escrutinio honesto, es insostenible y, en última instancia, perjudicial para la comprensión pura del verdadero Evangelio de Jesucristo. Por eso el título que hemos puesto en la foto de esta señora Elena de White, el falso Evangelio adventista. Porque este tipo de Evangelio no es el Evangelio que predicó Jesucristo, no es el Evangelio que predicó la iglesia primitiva y no es el Evangelio que predicaron los apóstoles. Es un falso Evangelio, hermanos amados, que no cree en el mismo Jesucristo de la Biblia. Para ellos Jesucristo es un arcángel. Pero esto lo vamos a estar viendo más cuando estemos más ahondados, cuando estemos más adentrados en el tema. La iglesia adventista del séptimo día es criticada por ser un sistema de error, debido a que su fundamento y pilar central se originaron en una interpretación histórica y exegética fallida. El chasco millerista de 1844. La doctrina que surgió para explicar este error, conocida como la purificación del santuario celestial y el juicio investigador, se convirtió en la astilla que impregna y condiciona toda la teología adventista. Esta doctrina es tan crucial que muchos críticos y algunos eruditos adventistas la consideran el corazón de la teología adventista. La importancia de esta astilla radica en que socava o distorsiona el evangelio de la gracia del nuevo pacto. Si la doctrina del juicio investigador es errónea, como se ha sostenido repetidamente por teólogos críticos, entonces toda su teoría se viene abajo. El doctor Desmond Ford, en el marco del debate de Glacial View, sostiene que esta doctrina tradicional no puede ser soportada por las Escrituras y que depende de una prolongada serie de suposiciones e inferencias que son altamente debatibles. De hecho, se ha documentado que esta doctrina cuelga de 22 suposiciones, la mayoría de las cuales son consideradas claramente erróneas. El sistema de error no se limita a la historia fallida de 1844 de la Iglesia Adventista, sino que se extiende a otros puntos considerados hitos de la fe adventista. El tradicionalismo adventista ha sido acusado de enseñar un falso evangelio o un evangelio distorsionado. Es por esto que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es considerada una secta, donde la justificación es subordinada a la santificación. Se enfatiza la victoria y la perfección impecable de la última generación para vindicar a Dios en el juicio. Esto implica que la fe sola no es suficiente, reviviendo un punto de vista semipelagiano, o lo que se ha llamado un católico romano en soteriología.
La Iglesia Adventista del Séptimo Día es criticada por ser un judaísmo moderno que pone a los creyentes bajo el yugo de la esclavitud de la ley. Curiosamente, los adventistas que promulgan y defienden la ley de Moisés no guardan la ley como debería de ser. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, en su esfuerzo por sostener el sábado como día de reposo obligatorio para el cristiano, se ve obligada a postular una distinción no bíblica entre la ley moral y la ley ceremonial. La doctrina de las dos leyes. Esta defensa del sábado es tan central que si se comprueba su falsedad, todo el sistema de ello es falso. Y para noticia de los adventistas, esto ya se comprobó. Y esto quiere decir que el adventismo es falso y defiende una falsedad. Aquí tenemos a un pobre adventista tratando de defender su pobre y patética creencia. Y para esto lanza un aullido, ¿cómo podríamos decir? Una patada de ahogado. Y dice, usted es calvinista y católico. Ay, Madre Santa. Dice, Machado Alan me dice a mí, usted es calvinista y católico. Pues es que los calvinistas nunca hemos negado no ser católicos. Nosotros consideramos que la Iglesia de Cristo es católica y que todos los creyentes son católicos. Por ende, sí soy católico. Y aparte, calvinista. O sea, no me estás ofendiendo. Si piensa que usted me ofende con decirme calvinista y católico, no me ofende. Al contrario, muchas gracias por el elogio. Lo tomo como un elogio. Bueno, sigamos. Después de este comercial que Machado nos ha hecho el favor de tener, continuamos con el tema, que por cierto, este es el segundo video de la serie sobre el adventismo. O sea que esto apenas está empezando. Gloria a Dios. Vamos a ver el legalismo y el sábado. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, en su esfuerzo por sustentar el sábado como día de reposo obligatorio para el cristiano, se ve obligada a postular una distinción no bíblica entre la ley moral, como ya lo dije anteriormente, y la ley ceremonial, la doctrina de las dos leyes. Esta defensa del sábado es tan central para estos pobres ilusos adventistas que ya se ha comprobado que todo lo que ellos creen de la ley es falso. Por lo tanto, permítame un momento. Yes. Oh, okay. Thank you very much. ¿Es todo? Tengo mi licencia. Oh, sí. No, pues sí la necesitan. A ver. ¿Cómo le fue? Muy bien. Qué bueno. ¿Ya para la casa? Sí. Ah, qué bueno. Es el momento más feliz, ¿no? Ahorita se lo tomo. ¿Martínez? Sí. Ahí está. Ok, gracias. Que le vaya bien, Sí, señor. vamos. Bonito. Bueno. Muchas gracias y dispensen por la interrupción. Como ya saben, pues estoy transmitiendo desde mi trabajo.
Porque como yo no creo en el diezmo, pues tengo que trabajar. Pero aquí estamos de nuevo con el tema que hemos estado llevando hasta este momento. Ahora veamos la autoridad profética de Elena G. de White. Elena G. de White, para los adventistas, es el fundamento. Para ellos, Elena G. de White, en mi opinión personal, y fíjense que estoy diciendo mi opinión personal, para ellos, los adventistas, Elena G. de White es como el Moisés para los judíos. Ella recibió la revelación de todo lo que creen los adventistas. Quitar a Elena G. de White es quitar el espíritu de la revelación para ellos. Pero vamos a ver la autoridad profética de esta mujer. El sistema de error se perpetúa y se cimienta por la autoridad inamovible atribuida a los escritos de Elena G. de White. Ella los cimentó en el fundamento del adventismo como una verdad inmovible. Sus escritos, a pesar de sus contradicciones, errores y el uso de material ajeno, sin dar crédito, que se llama plagio, en otras palabras, robar, son utilizados para poner fin a toda la controversia en cuestiones de doctrinas y disciplina. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, al mantener esta fuente de autoridad, es percibida como un grupo que añade una fuente de autoridad y falsifica textos y es espiritualmente abusiva y sectaria. Y para dejarlo bien en claro, los adventistas no son sola escritura. Los adventistas no son protestantes, no son evangélicos y no son hijos de Dios. Así o más claro. Si quieren abro cámara, les pongo una pizarra y les pongo manzanitas para poderse explicar. Pero no vamos a hacer eso. Vamos a seguirlo así. La crítica está justificada éticamente porque los líderes denominacionales han sido conscientes de los problemas asociados con estas doctrinas erróneas. El doctor Ford señaló que en 1958 los instructores bíblicos de las escuelas preparatorias adventistas en Norteamérica respondieron unánimemente, a un cuestionario, reconociendo que no hay ninguna base lingüística o contextual válida para la interpretación tradicional de Daniel, capítulo 8, verso 14. A pesar de que los eruditos sabían que era imposible defender la tradición de la posición de Elena G. White y de la Iglesia sobre Daniel 8:14, el tema ha sido soslayado y se han llevado a cabo maniobras cuestionables para ocultar los errores de interpretación sobre Daniel 8:14. En otras palabras, como lo hacen los políticos en Latinoamérica. Hacen fraude, pero son bien expertos para tapar los fraudes. Y eso es lo que hicieron los adventistas. Habían malas interpretaciones, textos fuera de contexto sobre la interpretación de Daniel 8:4, pero ellos pues los ignoraron o los manipularon o vieron para otro lado. Aquí no pasó nada. Si te vi, no te conozco. Esto ha incluido ocultar problemas conocidos como las conclusiones del Comité para los Problemas con el libro de Daniel y presionar a los teólogos para que no expresen sus dudas públicamente, so pena de ser despedidos. Esta conducta, que algunos llaman encubrimiento y engaño,
refuerza la necesidad de una posición pública y detallada de los errores para liberar a las personas honestas que viven bajo lo que es solamente la sombra de lo que había de venir y que están atrapadas en una esclavitud teológica. Eso es lo que es el sistema adventista. Un sistema esclavista, un sistema engañoso, un sistema que tiene errores históricos y errores teológicos. Eso es el adventismo. Aquellos adventistas que están en este sistema, lamentablemente están en un sistema de engaño y están engañados. Y como lo dije anteriormente, el propósito de esta serie, el propósito de este estudio, no es condenar a los adventistas, a los creyentes, sino es desenmascarar el sistema corrupto doctrinal de los adventistas. Veamos el estándar de autoridad, la sola escritura, como la única regla infalible de fe y precepto. ¿Son los adventistas sola escritura? ¿Serán? Vamos a estudiar. El pilar fundamental de la teología reformada y de la fe evangélica es la sola escritura. Si yo le pregunto a un pentecostal, ¿eres sola escritura? Él me va a decir sí, sin ninguna duda. Le pregunto a un bautista, ¿eres sola escritura? Amén, gloria a Dios. Le pregunto a un reformado, por supuesto. ¿Sí? Entonces, el pilar fundamental de la teología reformada y de la fe evangélica es la sola escritura. La doctrina que establece que las Sagradas Escrituras, compuestas del Antiguo y Nuevo Testamento, son la única regla infalible de fe y precepto. Eso es lo que es la sola escritura. Le vuelvo a decir. La doctrina que establece que las Sagradas Escrituras, compuestas del Nuevo y Antiguo Testamento, son la única regla infalible de fe y precepto. Gloria a Dios. Vamos a ver, tengo que terminar a la 1. Me quedan 15 minutos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día formalmente acepta este principio. Sin embargo, la práctica denominacional y la realidad teológica de los adventistas históricos demuestran una desviación crucial de este estándar, colocando a los escritos de Elena G. de White como una fuente continua y autoritativa de la verdad. En otras palabras, para que me entiendan, para los adventistas, la autoridad está en los escritos de Elena G. de White. La Biblia pasa a segundo lugar, pero los escritos de Elena G. de White tienen el mismo valor, la misma inspiración que las Sagradas Escrituras. Eso no se llama sola escritura. Por esto dije hace un momento que los adventistas no son de ninguna manera sola escritura, porque para ellos, mis estimados oyentes, en la práctica denominacional y la realidad teológica de los adventistas históricos, se demuestra categóricamente una desviación crucial de este estándar, colocando a los escritos de Elena G. de White como una fuente continua y autoritativa de verdad. Esto los descalifica categóricamente como sola escritura. En teoría, los adventistas del séptimo día
declaran que prueban los escritos de Elena G. de White por la Biblia. Pero en ningún sentido probamos la Biblia por escritos de ella. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, la Iglesia Adventista del Séptimo Día funciona bajo un sistema donde la autoridad suprema de Elena G. de White es citada regularmente, convirtiéndola en la corte final de apelación. O sea, la Biblia podrá decir todo lo que quiera, pero al final lo que cuenta, lo que vale, lo que realmente tiene autoridad, es lo que Santa Elena G. de White haya escrito. ¿Sí? El uso de sus escritos como un comentario inspirado que dirige a un entendimiento claro de la Escritura le confiere una autoridad de facto que supera la Biblia misma. Esto no está bien. No está bien, la verdad. No está bien. Los críticos señalan que la Iglesia Adventista del Séptimo Día usa los escritos de Elena G. de White para poner fin a toda controversia en cuestiones de doctrina y disciplina, equipándola con los profetas y apóstoles de la antigüedad. Hablando de idolatría, podríamos decir que los adventistas idolatran a la señora G. de White, que por cierto era una racista. La Iglesia Adventista del Séptimo Día mantiene que la única forma de probar sus enseñanzas es apelando invariablemente a la Escritura. Sin embargo, en los momentos cruciales, la obediencia a la luz menor prevalece sobre el escrutinio bíblico objetivo. ¿Sabe quién es la luz menor? La luz menor es Elena G. de White. Para los adventistas, la luz menor prevalece sobre el escrutinio bíblico. Por ejemplo, Elena G. de White escribió: si la aplicación de ellas, o sea, las escrituras, mueve una sola columna del fundamento que Dios ha sustentado durante estos 50 años, es un gran error. ¿Sí me entendieron lo que dije? Lo vuelvo a decir. Elena G. de White escribió lo siguiente: si la aplicación de ellas, o sea, las escrituras, la Biblia, mueve una sola columna del fundamento que Dios ha sustentado durante estos 50 años, es un gran error. ¿De qué está hablando Elena G. de White ahí? Está hablando de sus escritos. Está hablando de sus revelaciones personales que supuestamente Dios le había revelado. En otras palabras, Elena G. de White está dando a entender que los escritos que ella ha hecho durante los últimos 50 años tienen mucho más valor que la Biblia misma. Eso es lo que está escribiendo Elena G. de White. Y después critican a la Iglesia Católica por tener doctrinas que no son bíblicas. Pero los adventistas están diciendo que los escritos de Elena G. de White tienen mucho más valor que la palabra inspirada por Dios. Esto implica que si la exegesis bíblica contradice las doctrinas fundamentales, los antiguos hitos que ella misma estableció como el juicio investigador y la profecía de 1844, la interpretación bíblica debe de ser rechazada y la inspiración de Elena G. de White debe de ser aceptada.
Esta práctica crea un dilema ético y hermenéutico insuperable para el erudito honesto, para el cristiano honesto, para el pastor honesto. Es por esto que vamos a estar haciendo esta serie, desenmascarando el adventismo y señalando con la palabra de Dios sus errores doctrinales e idolátricos hacia esta mujer que está ahí en la imagen. Yo pido disculpas por poner la imagen de esta mujer. Me hubiera gustado poner una imagen más bonita, de un paisaje hermoso, pero si hay algún psicólogo, podría analizar la imagen de esta señora. Pero ya con esto me despido. Y para el próximo video, si Dios lo permite, estaremos hablando sobre la manipulación de la Escritura. Cómo la iglesia adventista se ve forzada a usar un método de prueba de textos, forzando textos no relacionados para probar doctrinas preestablecidas como las doctrinas inspiradas y que comprueban la verdad de la iglesia adventista. Pero vamos a estar hablando de eso más adelante, si Dios así lo permite, en el próximo video. Bueno, yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un saludo cordial a todos mis hermanos que estuvieron aquí comentando, apoyando. Les agradezco mucho su apoyo. Y como algunos dicen, síganme. No, yo no les digo que me sigan. Sigan a Cristo. Sigan a Cristo. No me sigan a mí. Gracias por su apoyo. Gracias por sus comentarios. Se los agradezco de lo más profundo de mi corazón. Pero sigan a Cristo. Lean la Biblia. Estudien. Analicen. Cuestionen. Sean como los hermanos de Berea, que aún al mismo apóstol Pablo analizaron con la Biblia lo que él les estaba enseñando. Dios me los bendiga, quedamos en la paz de Cristo. Y me despido como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, los guarde y provea en todas sus necesidades. Y lean realmente lo que la iglesia adventista enseña y compárenlo con un corazón abierto, bajo oración, pidiéndole al Señor que el Señor les muestre la verdad, y van a ver cómo el Señor les va a mostrar la verdad y la realidad del falso evangelio de los adventistas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Paz de Cristo.